Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos están viendo. Les doy la bienvenida en nombre de Chile Actores y su Fundación Gestionarte, que ha estado desarrollando esta interesante y valiosa iniciativa durante las últimas semanas, donde podemos conversar de cine chileno con sus protagonistas, en este caso, por supuesto, los actores. En las semanas previas ya fue bastante interesante la conversación que se dio. Primero fue David Beramey con Luis Alarcón, hablando de un gran clásico del cine chileno, como Tres Tristes Tigres. Posteriormente, la semana pasada, estuvo la gran Gloria Menchmeyer conversando con Antonella Esteves sobre otro importante título del cine chileno, en este caso como era Imagen Latente. Y en esta ocasión me toca a mí conversar también con otra gran figura, no solamente del cine chileno, sino que de la escena, de la televisión, en distintos ámbitos, siempre ha estado muy presente durante las últimas décadas, nuestra invitada de hoy. De partida les cuento, bueno, para quienes no saben, mi nombre es Joel Poblete, soy periodista, crítico de cine, me ha tocado colaborar en otras ocasiones con Chile Actores, pero esta es la primera vez que me toca algo virtual, por supuesto, a raíz del contexto pandémico. Así que esperamos que todos y todas quienes nos estén viendo estén dentro de lo posible, bien en sus casas, en sus hogares, y que puedan disfrutar de esta conversación. En esta ocasión vamos a estar hablando de una película muy importante también por distintas razones dentro de lo que es el cine chileno de las últimas décadas, y en particular vamos a estar hablando de la década de los 90. Una década muy importante donde hubo varios hitos para el cine chileno por distintas razones. Había un contexto distinto también a nivel político, social, que se vio reflejado dentro de lo que es la cultura y el arte chileno, y por supuesto a través del cine. Y por eso el título que escogí, debo reconocer que me costó un poco elegirlo, porque como les decía, hay varios títulos emblemáticos dentro del cine chileno de esa época. Por supuesto está La Frontera, está Caluga Aumenta, hay varios títulos muy importantes, La Luna en el Espejo, que la protagonista era la invitada de la semana pasada, Gloria Menchmeyer, y finalmente escogí Historias de Fútbol. Por distintas razones que les voy a ir comentando cuando ya estemos hablando con nuestra invitada, pero de partida, Historias de Fútbol, película del año 1997, cuando ya la década se estaba en sus últimos años, dirigida por Andrés Wood, es el primer largometraje de Andrés Wood, un realizador que a lo largo de los años siguientes se convertiría en uno de los nombres más importantes del cine nacional, y una película que también aborda un contexto chileno distinto en torno al fútbol, estas tres historias que se van contando, y la tercera historia es justamente la que tiene entre sus protagonistas a nuestra invitada de hoy, María Izquierdo, como decía, una destacadísima actriz muy importante para la escena y el cine nacional. Así que antes de comenzar a hablar con María, vamos a ver una escena de esta película para que recordemos un poco, quienes no la han visto, por supuesto, para que se manifiesten interesados por la película y rememorarla un poco a través de esta escena que vamos a ver. Vamos a continuación con la escena de Historias de Fútbol. Dremler, Breiner, hizo el gol a Vallejo del 74 Alemania, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó? Siempre pasa lo mismo. A ver, muévele ese cable. Mario no es el aparato perdero. ¿Cómo le iba a echar a perder yo? Que no es que fue el viento y con esta lluvia. Está muy sucio ahí, pues. Están viendo una cuestión que está persiguiendo una pelota. Don Mario, no el aparato, el machín. Y lo toman. No sé, que tiene muy sucia la batería ahí, no le he echado agua quizás. Corta la niña. Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la pionada sintió al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Solo por quererla, solo por mirarla, lo echó una mañana furioso. No se preocupe, Pancho, si ya va a volver la señal. Pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero Dios? Niña tan hermosa como las estrellas, solo en los jardines se pueden encontrar sus antepasados. El viejo. Parece que a la visita no le gusta nada lo que se le ofrece en esta casa. No le gusta la comida, no le gusta la música. El fútbol, lo único que le interesa. No, si me gusta la música. No lo molestes, Manuela. No estoy molestando, quiero, lo estoy invitando a participar. Corta la Manuela. A ver si se canta una de esas canciones que cantan aquí los veraneantes. Cantan todas las mismas canciones. Mamá. ¿Se sabe esa? O una de su
equipos, ¿vos favorito cuál será tu equipo? El Colo. El Colo, ¿cómo es eso? Colo, Colo, Colo. El equipo que ha sabido ser campeón. Ahora mi podría ver, venga para acá. Venga, si no le voy a hacer daño, venga para acá. A ver si me ayudan, chiquillos. Por el Ventiquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha, solo se perdió. Fue a buscar el oro y el pelo. El fútbol, el fútbol, el fútbol. Ya. Ya ahí volvió su fútbol. A sentarte, niña. Oye, cabrón, sube el volumen. Se mantiene el cero. Chile se está quedando en el... Ahí estábamos con esta escena recordada y muy, muy importante dentro de este último episodio, de los 3 episodios que componen Historias de Fútbol, el primer largometraje, el debut en el largometraje de Andrés Wood, quien, como decía previamente, se ha convertido en uno de los realizadores más importantes del cine chileno, por supuesto. Posteriormente vendrían títulos como Machuca, Violeta se fue a los cielos, y el año pasado, sin ir más lejos, Araña. Así que ha tenido grandes hitos Andrés Wood, y este fue el primer largometraje, y entre su elenco en este último episodio está nuestra invitada de hoy. Vimos que era una escena coral, así que vamos a estar conversando de eso, que es una diferencia con respecto a las 2 conversaciones que ha habido en las semanas previas. Así que sin ir más lejos de esto, le doy la bienvenida, como decía, en nombre de Chile Actores, a María Izquierdo. Bienvenida, María, un gusto de tenerte acá, y qué bueno que quisiste conversar con nosotros de tu trabajo en esta película y, por supuesto, de la década de los 90 para el cine. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, bien, aquí disfrutando de la primavera en pandemia. Muy bien, qué bueno. Nos estabas contando un poco antes de partir la transmisión que habías vuelto a ver esta película después de bastante tiempo. Cuéntanos un poco cómo la sentiste. Muy distinta, había cambiado mucho, parece que no la veías hace varios años. Cuéntanos un poco cómo fue esta impresión antes de empezar a hablar de la película misma. ¿Qué te pareció ahora? Me encontré súper entretenida, con un humor exquisito, muy propio de Andrés. Me encantó la película entera. Bueno, tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos, de cuando se filmó y todo, y encuentro especialmente delicioso el capítulo que ocurre en Calamar con esos niños. Sí. Es alucinante realmente. Y el capítulo, bueno, los 3 capítulos los encuentro redondos, entretenidos. Es muy lindo ver estos actores y actrices que, bueno, algunos ya nos dejaron. Y hay ahí un Chile y un lenguaje que tiene mucho de siembra, siento yo, tanto en el lenguaje de Andrés como cineasta, y en el lenguaje que compartimos los chilenos respecto de cómo nos miramos a nosotros mismos. Es muy interesante que comente eso, y precisamente yo quería decir, como estaba mencionando antes de haber visto la escena, las distintas razones por las que me pareció que era interesante abordar esta película. De partida, las conversaciones previas que se desarrollaron, como decía antes, estuvo Luis Alarcón con David Berameix conversando de Tres Tristes Tigres, que mostraba un poco el Santiago antiguo de fines de los años 60, un Santiago bohemio muy distinto que quizás ya no existe en varios aspectos. Por supuesto, Chile, y el país y Santiago, la ciudad, han cambiado. La semana pasada, Antonella Esteves estaba hablando de Imagen Latente, donde tú también participaste, y ahí vamos a aprovechar de hacer el link en esta película destacadísima, muy emblemática de Pablo Perelman. Pero ahora me interesaba que abordáramos historias de fútbol, porque justamente, como tú decías, habla de Chile, y habla de un Chile que no se restringe solo, como muchas películas, a la ciudad, a la capital, que es Santiago, sino que va a lo largo del país. La primera historia, claro, que está protagonizada por Daniel Muñoz, también está Jimena Rivas, un destacado elenco. Se puede ubicar, por supuesto, en una zona geográfica, pero después esta historia que tú comentabas, la segunda, el segundo episodio, transcurre en Calama, en el norte chileno. Y después nos vamos al sur con esta historia protagonizada por ti, por Elsa Poblete, Néstor Cantillana, Hugo Medina, Boris Puercha, Rodolfo Pulgar, un gran elenco, y eso es muy interesante porque hay un trabajo... Exacto, también hay un trabajo coral, y eso es muy interesante, me parecía que lo pudiéramos comentar,
y además porque uno de los grandes talentos que se reconoce por el público y la crítica del cine de Andrés Wood es que es un gran director de actores y hay un trabajo actoral muy importante en su filmografía en general. Tú después has vuelto a trabajar con él, de hecho después en su siguiente película, en El Desquite, estuviste con él. Entonces me parece muy interesante que podamos conversar de esta película que muestra distintos lugares de Chile en torno a algo tan típico nuestro como es el fútbol, desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Cuéntanos un poco, en este caso, este era tu segundo largometraje, tu primera película propiamente tal, después de que ya tenías una destacada trayectoria, por ejemplo, en el teatro, por supuesto, habías trabajado primero en Estados Unidos, después acá en Chile con el Gran Circoteatro, fuiste parte de ese hito del teatro chileno hasta el día de hoy, que es La Negra Ester, entre muchas otras actuaciones, y también en televisión, pero en cine tú habías debutado justamente en Imagen Latente, la película de la que se estuvo hablando la semana pasada, de Pablo Perelman, y esta era tu segunda película luego de una década. ¿Cómo fue tu abordaje, tu acercamiento a este personaje y sobre todo teniendo en cuenta que era un contexto, como decía antes, coral, que era muy importante, siempre muy importante en el teatro la labor de equipo, de contar con tus colegas? Gloria Muchmeyer lo decía la semana pasada, pero en este caso estaban como en un espacio mucho más reducido, y eso es muy interesante en la locación, que tenían que estar todos ahí adentro de esa casa, en ámbito totalmente chilote, sureño, y que dependía mucho de las miradas, los silencios. Cuéntanos un poco cómo fue crear ese personaje junto a Andrés Wood y a tus colegas. Bueno, Andrés tiene la característica de que da mucho espacio para los ensayos, mucho espacio para la propuesta de los actores en cuanto a conversación, musicalidad, ritmo. Ensayamos mucho para esa película. Ensayamos antes de partir a Chiloé y luego un buen pedazo de esa escena la tuvimos que hacer en Santiago, simulando que estábamos en Chiloé. Y entonces tuvimos bastante tiempo como para generar este contexto coral, esta tensión que sostiene. Hay varias tensiones que se cruzan durante esa escena y siento que está muy logrado, y eso es gracias a que ensayamos un montón, le hicimos 1.000.000 de veces. Y habían, bueno, muchos tiros de cámara, había una gran propuesta por parte del equipo de cámara y de iluminación en esa película. Entonces, también nosotros, por lo menos yo me siento que estaba aprendiendo mucho. Mientras rodábamos, no solo en cuanto a cómo actuar y cómo desenvolverse en la escena, sino que también en cuanto a cómo ellos iban desarrollando ese código que es el movimiento de la cámara, cuando es fija, cuando está cerca, cuando está lejos, como que uno iba comprendiendo el montaje de alguna manera en la medida en que íbamos rodando, porque Andrés es muy, bueno, es un cineasta que no está exactamente improvisando, se nota que él tiene la película junto con su equipo. Entonces nosotros, yo en particular, yo sentía que podía ir apreciando y sumándome al trabajo de ellos en la medida en que también estaba súper concentrada y hacía la mirada donde había que hacerla y todo, porque uno es parte de un engranaje. Uno no está corriendo con colores propios en una escena del cine, sobre todo una escena coral. No tienes esa autonomía de vuelo que uno podría tener a lo mejor en una escena de menos personas, pero en este caso realmente era una coreografía que había que respetar y que al mismo tiempo había que sostener respirando, vivo. Muy interesante eso que tú comentas justamente y que se nota, por supuesto, en el trabajo en pantalla, donde también es quizás la historia de las tres, a pesar de que en las dos anteriores también hay momentos de humor, pero quizás la más cómica es esta, pero también hay una comedia muy medida, muy contenida, porque para no transformar también en una caricatura, y eso es muy interesante y que creo que me imagino, fundamental el trabajo con Andrés Wood y el trabajo con tus colegas. También hay un trabajo de guión, que también es otra razón importante por la que me interesaba destacar esta película.
mí personalmente me tocó conocer y tener amistad con René Arcos, el destacado guionista que había sido guionista en teleseries, muy conocida hasta el día de hoy como La Fiera, por ejemplo, en TVN, pero aquí él estaba en su incursión cinematográfica, se desarrolló. René Arcos también, él era originario del sur, de hecho, justamente, me imagino que se volcó un trabajo también de conocer a la gente del sur, que no fuera una caricatura o un estereotipo. El cine chileno a lo largo de su historia había hecho historias que transcurren fuera de Santiago, pero lo más habitual, y sobre todo en la época de la dictadura, que se hacía menos cine, era que casi todo transcurriera en Santiago. Entonces, tratar de abarcar el país en distintas historias, el norte, el centro, el sur. También hay un trabajo muy bonito ahí de caracterización de parte tuya, de parte del Poblete y de todos los colegas que están ahí trabajando, de estar, me imagino, en la medida justa de esa comicidad y que no se convierta en una caricatura o un estereotipo. ¿Cómo se va logrando eso con esa sutileza dentro de la puesta en escena y el trabajo con los colegas? Mira, en particular lo que pasó ahí, porque en realidad yo cares chilota no tengo. Pero estábamos ya, bueno, yo estaba haciendo el desquite. Entonces yo ya estaba con este pelo negro, con esta caracterización un poco avanzada y con esta campesina un poco avanzada, considerando que este cantito que tiene la Manuela Cerón es propio de Chiloé, y que cuando yo veía la película pensaba, chuta, deberían haberme puesto subtítulos porque hablo tan rápido. Y a mí ese tipo de composiciones me inspira mucho, entonces trabajé mucho esa musicalidad. Y también el equipo con el que estábamos de vestuario y de maquillaje era un equipo de teatro. La Maya Mora trabajó en el vestuario, que era nuestra compañera de trabajo en el teatro. Entonces, nosotras estábamos muy sintonizadas en esta compenetración, en esta composición de un personaje, y la aventura es hacerlo con verdad. No existía el fantasma de la caricatura, no que yo lo recuerde, y ahora que la vi pensé, chuta, chuta que estuve cerca, porque realmente el personaje, al menos me parece a mí, el que yo compuse, tiene un tono bastante teatral, ¿eh? Pero no me acuerdo haber sentido que estaba ni pasada para la punta. Creo que esa sensación me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera, como de que después digo, chuta, no sé, me habrá pasado la olla, pero No, pero el resultado está muy bien y yo creo que la gente que nos está viendo va a estar de acuerdo. Aprovecho de recordarles también a quienes nos están viendo, los amigos y amigas que estén viendo esta transmisión en Facebook Live, que por supuesto si hay preguntas que quieren hacerle a María a propósito de la película, a propósito del cine de los 90 y su trayectoria, por supuesto, cinematográfica, pueden irlas haciendo y al final de la conversación vamos a seleccionar algunas de las preguntas para poder hacérselas a María y que nos pueda responder. Y dentro de esta conversación también me parece muy importante poder saber, conocer como la faceta musical que tú la has desarrollado también en el teatro, como tú también lo mencionábamos antes, fuiste parte fundamental de ese hito del teatro chileno hasta el día de hoy, que es La Negra Estés, donde tenías que cantar justamente, hay canciones, bueno, la Japonesita tenía que lucirse ahí cantando, por supuesto también en otras obras posteriores, una de las más emblemáticas quizás de los últimos años, que se ha vuelto a repetir justamente por el éxito de público que ha tenido, es Amores de Cantina, que a mí personalmente me encanta, la vi más de una vez, y ahí también tienes que aprovechar de cantar. Es una faceta tuya que has desarrollado en distintas ocasiones. En este caso, eso estaba contemplado originalmente, que tú te pusieras a guitarrear, que cantaras Corazón de Escarcha, ¿se te ocurrió a ti? ¿Estaba en el guión? ¿Cómo se desarrolló esa parte musical? mira, yo no recuerdo un trabajo donde yo no haya cantado. En el cine, no, en el cine esta fue la única vez, si no me equivoco. Pero el canto a mí me acompaña desde que era chica, desde mi primera infancia. Entonces, sin que yo haya nunca desarrollado de pajarona, yo creo que no se me ocurrió a tiempo haber desarrollado más en serio, pero yo creo que tampoco es como que la suma de los factores me convirtió en actriz, cantar, bailar,
y ser muy lectora y muy payasa de alguna manera. Entonces, cuando llegó el momento de componer a la Manuela Cerón, existía ya ese antecedente. De hecho, en el desquite yo cantaba mucho también. Entonces ya estaba propuesto por René y por Andrés que Manuela cantara. Y cantara en específico esa canción, no. Era como que había que encontrar esa canción, y de hecho ahí hubo todo un rollo que el Andrés te lo puede explicar, un rollo no muy simpático con los derechos de autor a posteriori. Ya. Cosas que a veces pasan en el cine chileno y en general, es un tema siempre ese de los derechos. Pero el resultado quedó muy bien y que eso es lo importante y lo que finalmente a los espectadores disfrutaron. Hay que recordar que Historia de Fútbol, también otra de las razones por las que quise elegirla, fue una de las quizás películas más emblemáticas de esa década, porque logró el consenso tanto del público con la crítica, que eso no siempre ocurre. Hay varios títulos de los años 90 que son muy recordados en que se logró ese consenso, como las que mencionaba previamente, La Frontera, Caluga Aumenta, La Luna en el Espejo, después vinieron, por supuesto, Amnesia de Gonzalo Justiniano. Hay varias películas muy importantes de esa época, pero en este caso se convirtió también en un fenómeno de público y llevó muchos espectadores, Historias de Fútbol, gustó a la crítica, tuvo un buen paso por festivales internacionales, así que fue un hito muy, muy importante. Y quería aprovechar de preguntarte eso. Tú, como habías trabajado antes en Imagen Latente, una película muy distinta, con un tono muy diferente, que además se filmó en dictadura, como comentaba la semana pasada Antonella Esteves con Gloria Michmeyer, no se pudo estrenar de inmediato debería haberse estrenado, tuvo su estreno internacional, pero la censura chilena no lo permitió y se terminó estrenando justamente a principios de esta década de la que estamos hablando, el año 90 precisamente, y te tocó entonces ver esos dos ámbitos distintos, en los años 80, trabajar en dictadura con una temática tan compleja, a una hora a fines de los 90 en que el cine chileno se estaba reactivando. ¿Fue demasiado el cambio que tuviste de una década a otra? ¿Cómo nos puedes contar un poco que viste tú esas distintas etapas dentro de tu trabajo como en cine? Muy diferente. A mí me pasó con Imagen Latente que me quedó un poco como poncho todo, ¿no? Era todo un poco muy difícil en realidad. El lenguaje del cine yo no conocía nada. El personaje que me tocaba interpretar, Hochi, también como que me costaba. Había algo, siempre hubo algo con esa película donde yo como que me sentía temblaba un poco, temblaba y yo creo que eso se ve en la película, es un personaje que está temblando. Es lo que fue, no creo que haya estado ausente de verdad y cuando la vi quedé en shock. Yo quedé muy impresionada por el fenómeno de estar para siempre. Cuando la vi quise hacer todo de nuevo y ya habían pasado años y me sentí muy en pañales trabajando en esa película y aprendí enormemente. Creo que pasé de los pañales a la adolescencia en algunas semanas. Y luego fue muy diferente cuando trabajamos con Historia de Fútbol, porque yo ya tenía en el cuerpo muchos años de audiovisual y tuvimos mucho tiempo de ensayo también con Andrés. Y entonces todo fue muy distinto. Estaba realmente en mi salsa cuando hacía Historia de Fútbol. Además, yo conocía mucho Chiloé. Yo estuve muchas veces antes en Chiloé, largamente. Había hecho curanto. No era algo desconocido para mí. Y fue realmente una delicia filmar esa película. Lo que no indica, no quiero decir con esto que no disfruté trabajando en Imagen Latente, al contrario. Pero yo no sé si, a lo mejor era por los tiempos que corrían también, pero me acuerdo salir de mi casa, que yo vivía en el Cajón del Maipo, y partir en una renoleta que yo tenía hacia la filmación, y me acuerdo que me palpitaba el corazón desde que partía hasta que llegaba. Incluso me acuerdo una vez que iba en camino y me saltó una piedra y se me quebró el parabrisas del auto.
y no cambió mi estado interior. Yo estaba con miedo, tenía miedo. En esos tiempos yo tenía miedo. Y tenía miedo, no tenía miedo de estar filmando, porque igual éramos valientes, andábamos en todas las paradas, pero había un miedo, no sé, no tenía miedo a la película exactamente, tenía como un miedo que no sé de dónde venía exactamente. Pero igual es entendible, María, porque claro, la temática de la película que estaban contando, lo que estaban abordando, y en esos tiempos que todavía, por último, aunque se estuvieran abriendo ciertos caminos y ciertas posibilidades de esperanza, todavía había una dictadura, entonces igual es entendible que fuera un ambiente distinto. Hasta que Claro. llegas ahora claro, Pero a era los un miedo 90. subterráneo, no es que yo dijera tengo miedo de hacer esta película, al contrario, yo quería hacer la película, pero me sentía como en un territorio que yo no conocía y algo en mí más profundo que el oficio estaba demasiado vulnerable o demasiado sola. El cine, cuando uno está filmando, eso lo aprendí al tiro en Imagen Latente. La soledad que uno siente cuando, en comparación con actuar en teatro, es sideral, porque tu concentración, tu comunicación es tuya, no está el compañero frente a ti cuando tú estás filmando, está la cámara, está el director, está el equipo, no, toda esa imaginación y esa concentración que tú tienes que desarrollar y que tienes la oportunidad de hacerlo y eso va a quedar y eso va a salir y va a ser siempre igual esa película, tienes que hacerlo sola. Nadie te va a pedir que hagas eso, es como que le pidieran al foquista que haga foco, tu pega es hacer eso. Pero de una inmensa soledad, y yo no adiviné eso, no lo caché y tampoco me acostumbré tan rápido. Bueno, de hecho pasó un tiempo, como decíamos, de Imagen Latente a historias de fútbol. En la década siguiente ya estuviste un poco más activa trabajando. Hoy día no vamos a hablar de esa década porque eso queda para el próximo programa y la próxima conversación. Ahí, por ejemplo, para adelantar lo que vendría, por supuesto, está tu papel de Maca en Sexo con Amor, que también fue un hito a nivel de público, un taquillazo inmenso, entonces fue como un fenómeno bien fuerte. Pero en esta década que estamos hablando ahora, porque puntualmente de los 90, es una década en que se empezó a reactivar el cine chileno, no solamente porque se empezaron a hacer más películas, porque también empezó a tener más repercusión en el público, como decíamos, justamente Historia de Fútbol es uno de esos hitos, y se preparaba un poco el camino para el gran, podríamos decir, impacto que tuvo a nivel masivo otra película 2 años posterior, que es El Chacotero Sentimental, que cierra esa década, de cierta manera marca un hito a nivel de público, de identificación con las personas, también eran distintas historias, es algo muy diferente, pero en este caso, volviendo a historias de fútbol, yo quiero recalcar un poco lo que decíamos, sobre todo porque hay gente que nos está viendo probablemente no solamente en Santiago, sino que en distintas partes del país, ese hecho de poder reflejar a Chile en la pantalla, que obviamente una película no puede reflejar y resumir todo Chile, pero al menos, ¿cómo nos sentías tú como actriz, estando en una década distinta que se estaba reactivando el cine chileno, esta posibilidad de mostrar mucho más el país en la pantalla de lo que se había estado mostrando antes? ¿Qué puedes comentarnos un poco de eso? Mira, con mucho respeto nomás, porque yo en ese tiempo no era cero futbolera y tampoco tenía mucha relación con el norte de Chile, pero sí con Chiloé. O sea, yo Chiloé lo tenía en la camiseta, pero lo que vi cuando vi la película lo admiré mucho. Encontré que había una visión muy generosa y muy comprometida con el norte, el centro, el sur de Chile y con sus colores, sus ¿para qué decir? Sus geografías y sus códigos. Entonces ahí yo realmente le saqué el sombrero al Andrés porque encontré que tenía él y a los músicos, ¿sabes? Disfruté mucho la música viendo la película. Ahora, más que le puse más atención que cuando la vi en los tiempos del estreno y los festivales y eso. Disfruté mucho el trabajo musical, cómo ellos comparten la comunicación con la imagen. Muy bueno.
Y María, a propósito de eso, de lo que mencionábamos antes, que tú no la veías hace tiempo, no sé si no la habías visto desde la época del estreno o entre medio la habrías visto, ¿a ti te gusta volver de vez en cuando a ver tus trabajos para ver cómo ha pasado el tiempo, si habría cosas que habrías cambiado, o eres de aquellas actrices que prefieren no ver mucho sus trabajos porque hay distintos enfoques que tienen tus colegas, actores, actrices? Para algunos no les gusta verse nunca más en pantalla, solamente ven el estreno, a otros les gusta repetirse cada cierto tiempo, para encontrar quizás detalles actorales que pueden seguir evolucionando. ¿Cómo es tu caso, cómo es tu relación con las incursiones que has tenido al cine? ¿Te gusta repetírtelas o no tanto? No lo hago nunca, ahora lo hice y lo disfruté y por ahí accidentalmente he visto cosas como de la tele que hay circulando por ahí, lo disfruto, me divierte, no me complica para nada. Y, pero tampoco lo hago mucho, es que como te decía, no soy muy de pantalla, pero ahora, ahora que está llegando la primavera voy a hacer aún menos de pantalla. Oye, prendo la luz, estoy muy oscura, Joel. Yo creo que sí, si es que se ¿Qué puede, podría aprender diría un poquito. Miguel Litín? Voy a prender la luz. Perfecto. Bueno, sí, yo también encuentro que está bueno, así que mientras María va a prender la luz, aprovecho de recordarle a quienes se están integrando que estamos en esta conversación por gentileza e invitación de Chile Actores, por supuesto, y la Fundación Gestionarte, y recordarles que estamos hablando de Ahí sí, historias de fútbol, ahí quedó muy bien, María. Estamos con la gran María. Si te acercas un poquito más a eso. ya. Perfecto, muy bien. Estamos hablando con la gran María Izquierdo, una de las actrices, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, más destacadas dentro de la escena, el cine chileno, con una trayectoria destacadísima y muy, muy importante que ha incursionado por distintos lados. Una cosa que no mencionamos, que tú decías antes cuando estábamos hablando del punto de vista musical, tú también tienes lazos familiares con grandes figuras de la música chilena como Isidora Segers, como Juan Pablo Izquierdo, entonces por ahí ese gen musical tenía que llegar de alguna manera y lo has estado desarrollando en escena, con el canto. Recordemos también que en los últimos años, en la última década, has tenido incursiones como directora de escena, como regisseur, como se dice, en ópera, con la ópera Gloria y la ópera Papelucho, que también está tu conexión con Marcela Paz, así que son muchos los vínculos artísticos y culturales que tú has desarrollado en tu carrera, y dentro de eso el cine es muy importante, sobre todo en las últimas décadas, ha hecho muchos más papeles, pero esta, como estábamos comentando antes de hace unos minutos, esta era tu segunda incursión cinematográfica. Y ya que estábamos hablando de la década de los 90, yo les recordaba un poco que era una década en que se empezó a reactivar. Para quienes nos están viendo, les mencionaba, estaba La Frontera, estaba La Luna en el Espejo. La semana pasada, cuando Gloria Menchmeyer estuvo hablando, justo en esos días se cumplieron 30 años desde que ella ganó la Copa Volpi como la mejor actriz en el Festival de Venecia, que era un verdadero hito. La Frontera ganó el premio Goya, ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Caluga Aumenta fue la primera película chilena nominada a un Goya, y así se fueron sucediendo premios, participación en festivales, algo que antes era un poquito más difícil, por supuesto, por el contexto de dictadura, que se estaban haciendo menos producciones. Quería preguntarte a ti como actriz en esos momentos, María, tú que ya estabas bastante vigente en telenovelas, en tu trabajo teatral, desde el punto de vista del cine, ¿se sentía en esos momentos para ustedes que estaban creando nuevas películas, tú como actriz, también los distintos ámbitos cinematográficos, se sentía una energía en el aire quizás de como nuevas energías, reactivarse, de que el cine chileno estaba agarrando fuerzas, estaba como haciendo algo nuevo, distinto en comparación con lo que había antes, al igual que me imagino que todo el ámbito social y político de la época? ¿Cómo era la atmósfera un poco de empezar a crear cine en esos años? Mira, es bien especial porque yo siento que en el fondo nosotros, o sea, yo en particular me sentía como una visita en el cine. Nunca hice tantas películas y cuando visitaba ese lugar era como ir a hacer unos estudios. Yo aprendía, lo que más hacía era aprender. Y bueno, volcarme con la máxima verdad y con la máxima responsabilidad y componiendo y haciendo, pero siempre me sentí en un territorio de, de mucho aprendizaje. Y en esos tiempos realmente yo miraba a estas personas que hacían estos proyectos carísimos, de mucha gente,
que además tenían que validarse en festivales internacionales, y siempre lo sentía como algo titánico. También hicimos Coronación, eso fue en los 90, ¿o no? La estrenaron en el 2000, así que deben haberla filmado un poquitito a fines de la década de los 90. Claro. Y yo me daba cuenta de cómo todos traíamos la dictadura en la mochila. Yo siento que los que tuvimos que bancarnos la dictadura en toda nuestra formación universitaria y toda nuestra primera etapa profesional, los primeros 10 años al menos, y algunos más jóvenes, porque Andrés es como 7 años más joven o algo así. Igual acarreábamos esa mochila, y esa mochila tenía una gran diversidad de colores y de ¿cómo se puede decir? Comportamientos. De alguna manera teníamos esa vibración de habernos educado en esa dictadura. ¿Me entiendes? Sí. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que aprendimos era, por un lado, ser muy flexibles y muy, ¿cómo se puede decir? Responsable, y al mismo tiempo éramos amplios, todo era posible, todo era aprendizaje, todo. Piensa tú que yo salí de la universidad y empecé inmediatamente a trabajar en telenovelas, que se empezaron a hacer las telenovelas en ese tiempo, y estaba muy lejos de mis posibilidades compartir ideas de guión o pretender meter algunos conceptos. O sea, éramos como medio esquizofrénicos en el fondo, digámoslo claramente, porque éramos un ser en la intimidad y en el mundo del teatro, y otro ser en el mundo de la tele, y en el mundo del cine de alguna manera como que había una especie de mezcla rara, porque también los chicos tenían que ganarse sus lucas haciendo publicidad. No era que se pudiera hacer una película de puro... No existían los fondos concursables que te permitían hacer una película. Entonces había ahí una mezcolanza muy especial. Es muy interesante ver como desde tu óptica, eso que tú dices que eras como que venías de fuera, porque es verdad, tú estabas en esos momentos, habías incursionado, como decíamos, con mucho éxito y repercusión en el teatro, pero también en telenovelas, como tú decías. Creo que la primera por ahí parece que fue Villa Los Aromos, como en 1981, entonces la década anterior a los 90 habías estado trabajando en teleseries, habías tenido distintas incursiones, después justamente esta década de los 90, al mismo tiempo prácticamente, en estos mismos años de historias de fútbol, todavía has tenido también personajes muy importantes después que se convirtieron en íconos que hasta el día de hoy yo creo que la gente te debe recordar por esos personajes como Raquel Thompson, por ejemplo, o la Kena Negrete, que son personajes que eran muy emblemáticos. Entonces, yo no sé cómo, si tú sentías después que había más repercusión a veces de público también con el cine, como que tú estabas llegando a un público distinto, además de las teleseries, ¿eran demasiado diferentes los lenguajes para ti en ese sentido? Porque tú comentabas antes que para ti era un poco distinto. ¿Fue como muy notorio ese cambio de las teleseries y el cine como dos universos muy distintos? ¿O tú crees que con el tiempo has ido aprendiendo a complementar mejor, a pesar de que tú ya no, tú has comentado que prefieres no hacer teleseries ya hace como una década, pero en esos momentos que estaban simultáneamente trabajando en cine y en teleseries, ¿eran dos lenguajes demasiado diferentes? Sí, totalmente diferente. Piensa tú que en las teleseries uno hacía 18, 20 escenas al día. Y en el cine jamás, pues, se hacía máximo 2 o 3 escenas en un día y se hacían 300 veces cada escena. No, es completamente otro mundo. Y se saborea mucho cuando uno está haciendo cine. O sea, yo lo saboreé mucho. Y lo saboreé tanto que me enamoré de la idea de hacer series. Ahí como que se me hizo el híbrido e hice 2 series como tomando las riendas
de los proyectos. Y Claro, en Geografía del Deseo, Volver a mí, como que fueron incursiones muy, muy importantes, donde además tú, como tú misma dices, estuviste más allá del rol de la actriz, sino que también estuviste en guiones, distintos ámbitos dentro de eso. Fue un trabajo claro, distinto. Entonces, de cierta manera, el cine como que te empujó a eso, te entusiasmó. me entusiasmó porque sentí que se podían hacer cosas de calidad, que empecé a conocer a muchas personas y también empezaron a aparecer las series en la tele y empecé a hacer series y ahí conocí a gente y dije, chuta, yo quiero llevar estos libros, estos textos, estos personajes al público masivo, porque en el teatro nosotros teníamos grandes éxitos teatrales, pero una pinche teleserie te acumulaba 30 temporadas de teatro, po. Entonces uno, cuando como que tomas conciencia de esa posibilidad de de que yo a lo mejor podría, yo me tenté y tuve muy buenas experiencias haciendo esa mezcla. Y eso fue gracias a la posibilidad de haber hecho cine, seguro. Y Y que la tele, justamente, pues, lógico, la mezcla, toda la mezcolanza misma. exacto. Y justamente en relación a eso, como estamos hablando de historias de fútbol y tu trabajo con Andrés Wood, me gustaría saber si tú, además de que te llevas tan bien con él, que han trabajado también, como decíamos, estuviste después en El Desquite, estuviste en La Fiebre del Loco, que también fue una película que quizás en su momento fue de cierta manera incomprendida, podríamos decir, porque no, el público, en cuanto a crítica, personalmente, yo siempre he pensado que una película que no fue tan comprendida en su tiempo y que con el paso de los años va a ser mucho más valorada su retrato de Chile, que nuevamente transcurría en este caso en el sur, pero finalmente estaba hablando de muchas cosas de los chilenos. Quería preguntarte cómo personalmente tú has visto la evolución del trabajo de Andrés Wood como cineasta y con los actores en particular, que como decíamos, una de las cosas que más se ha destacado, ya que te tocó trabajar con él en otras películas posteriormente, ¿cómo fue esa evolución? Andrés Wood además era muy joven, creo que tenía como 31 años en esos momentos cuando estaban haciendo historias de fútbol. ¿Has visto esa evolución de él como director y su trabajo en particular con los actores? Yo encuentro que Andrés es realmente un maestro dirigiendo a los actores en cine. Y se nota en los resultados. Y bueno, él tiene un carácter maravilloso. Andrés te hace sentir como parte de una tribu, a todos. Entonces, y además es medio, ¿cómo se puede decir? Medio Herzog para sus cosas, o sea, no, tampoco es que buscan los caminos fáciles. Entonces, hay un compromiso muy grande cuando se trabaja con él, por lo menos las experiencias que yo tuve. Y esos compromisos te hacen sentir que estás haciendo algo importante, algo que vale la pena hacerlo. Él lo hace con un compromiso muy profundo, ha hecho trabajo de investigación y de guión intenso anterior con grandes maestros, él busca sus referentes y va y se las juega y los encuentra. Yo no sé, está como tocado por una especie de hechizo que es muy autoexigente y al mismo tiempo te hace sentir que estás en el lugar indicado, en el momento indicado y que hay una familiaridad con el trabajo. Entonces, es muy entretenido y al mismo tiempo muy desafiante, porque tampoco la hace fácil. O sea, en La Fiebre del Loco atravesamos canales y canales y mares con una micro flotando. Esa cuestión, o sea, y lo hacía, pero con una alegría, y estábamos todos con una alegría que no te lo podías creer. Maravilloso. Y entonces, y además aprovechábamos de ensayar en el ferry, mientras comíamos, mientras mirábamos la noche. Estábamos permanentemente trabajando. Y con sus cabros chicos ahí, La Paz, que era la directora de arte. No, él es como que genera una familiaridad con el trabajo que al mismo tiempo te compromete profundamente. ¿Verdad? Qué bueno saber que tienes esa percepción. María, lamentablemente el tiempo va pasando, la conversación está muy entretenida, pero vamos a ir ya pasando a las preguntas, porque nos van quedando menos minutos. Así que hay algunas preguntas que han estado llegando por acá. Yo creo que algunas de ellas nos ayudan a complementar un poco la conversación.
Alguien acá nos pregunta, Claudio Ulloa, ¿la política actual influye más o influye menos en el cine que en los 90? Esto me imagino que es una percepción tuya como actriz que has trabajado en cine y también probablemente como tu opinión que tengas como a nivel social. Si la política actual, ¿tú crees que influye más o menos en el cine de lo que pasaba en los 90, que era una década, como decíamos, bastante significativa por todo lo que comentábamos antes, de estar saliendo de una dictadura y con un cine que se estaba reactivando? ¿Qué crees tú en este sentido? Yo creo que es imposible generalizar, ¿eh? Creo que hay creadores de de todos los colores y de todos los intereses también. Y tengo la impresión de que es muy generacional también. Como no se puede generalizar, siento. Hay directores de todas las edades, de todas las experiencias. Creo que la política actual obviamente no favorece la industria del cine porque hay muy poco presupuesto y las películas tienen que ser rentables. Entonces hay una gran cantidad de películas que apuestan a ganarle a las grandes producciones de Hollywood y eso es muy complicado, no es la idea. Es muy difícil de hacer y aparte, ¿a quién le interesa hacer grandes producciones? Nosotros queremos reflejarnos a nosotros, somos un país pequeño con una situación muy complicada política, entonces creo que es bien cuesta arriba el contexto político. Ahora yo no creo que eso defina los contenidos de los cineastas. Claro. Sí, y en relación a lo mismo, había otra pregunta acá que creo que también es interesante porque nos sirve para ir haciendo el link con lo que se va a conversar, que va a haber ya vamos a contar un poco quiénes van a estar conversando la próxima semana, que van a estar viendo la década del 2000, lo que viene después de esta década de los 90. Y la pregunta acá dice, ¿cómo evalúas el cine de los últimos años en comparación a tu experiencia en el cine de los 90? ¿Es muy distinto en términos de temáticas y desarrollo de personajes? Yo creo que es bien interesante y esta pregunta está un poco relacionada con lo que tú decías antes, porque yo, antes de que tú respondas, comento precisamente que en la década del 2000, uno de los aspectos que llamó más la atención es que se empezó a hacer una variedad de películas con distintas temáticas, más terror, más comedia, después hubo hasta musical, entonces como que se empieza a dar un poco ese cambio. Entonces la pregunta es, si tú crees que en los últimos años, comparando con lo que fue el cine de los 90, en el caso de Historia de Fútbol, ¿tú encuentras que es muy distinto en cuanto a temáticas y a desarrollo de personajes? Sí, creo que ha cambiado mucho, que ha entrado como a la arena de la producción cinematográfica todo un mundo que viene más de la tele y que busca el éxito que está vinculado a la risa o a los rostros que actúan en las películas. Sin embargo, siempre existen los Andrés Wood, que son muchos también, y que, o no tanto, no sé, en realidad no podría decir que son tantos, pero existen personalidades como el mismo Sebastián que están haciendo estas películas alucinantes como Gloria o La Mujer Fantástica, que son películas que abren caminos y los abren de verdad. Basta mirar las consecuencias que han ido teniendo. Entonces, no, sin generalizar, sí se puede sentir que existe un mundo que está mucho más apoyado por la perspectiva del éxito en estas arenas del sistema competitivo, digamos. Pero sigue habiendo buen cine-arte que se construye a partir de una poética que está vinculada profundamente con el director o el autor. Y en cuanto a un poco antes de ir con la última pregunta que había llegado por acá, en cuanto a eso de las temáticas, ¿tú crees también que esta apertura va relacionada también con los adelantos técnicos, en el método de trabajo? En los últimos años tú igual has hecho algunas películas, ¿tú crees que también las nuevas tecnologías han ayudado a que se note mucho más esa diferencia en la forma de hacer películas? Ahora, como es mucho más fácil hacer películas con todas las nuevas tecnologías, todo lo digital, en comparación con lo que era imagen latente o lo que era, por ejemplo, Historias de Fútbol, ¿tú crees que en ese sentido es un poco más expedito para poder hacer las películas?
Sin duda que más expedito, pues si antes se trabajaba con la moviola y era súper más difícil, pero al mismo tiempo era muy romántico. Y, y había todo una carga, como una historia en cada uno de los realizadores que tenía que ver con sus maestros. Ahora yo creo que, claro, hay una facilidad que puede jugar a favor o en contra. Claro. Es interesante porque además en la década que va a venir después y que van a estar hablando la próxima semana, a ti también te tocó trabajar con algunos realizadores que después han desarrollado una carrera muy importante. Por ejemplo, con Pablo Larraín, tú estuviste en su primera película, En Fuga, que mucha gente hoy en día no se acuerda que esa fue realmente su primera película. Hay gente que piensa que fue el debut con Tony Manero. Entonces te tocó trabajar con distintos tipos de realizadores en distintos tipos de películas, a veces más en comedia, a veces en formato dramático. Son como distintas formas de expresarte también como actriz, y eso es muy interesante y que te ayuda, me imagino, a desarrollar algo que en el teatro también lo has confirmado muy bien, como es el eclecticismo como actriz. ¿Tú te has sentido cómoda siempre en todos estos proyectos o prefieres quizás en cine abordar más ciertas temáticas? ¿Hay cosas que tú creas que todavía te gustaría explorar más como actriz, que quizás todavía no lo hayas alcanzado dentro de tus incursiones cinematográficas? No sé, no, como que no pienso en eso. Yo tuve experiencias preciosas en el cine. Matar a todos de Esteban Schroeder fue una película en que yo realmente eh, pude sentir que estaba como en un trance mientras estaba actuando y sentí que estaba aprendiendo en un contexto en donde estábamos todos jugando una especie de presente parecido al teatro, que me hizo sentir una fuerza, y después cuando la vi dije, chuta, pues, esto me gusta, esto realmente me gusta mucho, pero no es frecuente. Entonces yo por lo menos ahora estoy súper esquiva con el cine. Eso, y eso mismo te iba a preguntar, hay una última pregunta todavía, pero antes de eso te iba a preguntar cómo en qué estabas actualmente en estos momentos a raíz de la pandemia. Obviamente hay muchos proyectos que se han ido paralizando, entonces sí, era preguntarte si tenías alguna intención de hacer algo de cine o te habían llamado últimamente y estabas como más escogiéndolos solamente como, podríamos decir, con pinzas los proyectos para cuando te llega algún ofrecimiento. No me ha llegado ningún ofrecimiento así como que yo diga, chuta, me la juego, no. El trabajo actoral en el cine es duro. Como te decía yo, es solitario, hay que esperar muchísimo. eh, es, Normalmente te convocan para que hagas lo que ya te han visto hacer. Y a mí nada de eso me apetece. No, no Porque me ahí gusta. se tiende a encasillar a veces y eso no es tan bueno para los actores, obviamente. Es que ahí si yo no tengo algo que aprender, me cuesta interesarme. Y esperar no me gusta. Nunca me ha gustado esperar. Y, y hacer el personaje que se supone que ya hice, es como, no me apetece. Así que no sé, no creo, tengo la impresión de que ya no voy a volver a hacer cine, ¿sabes? No, por favor, María, no digas eso. Yo creo que toda la gente que nos está viendo quiere que vuelvas alguna vez a estar en cine, así que ojalá que quienes estén viendo también salgan nuevos proyectos interesantes para que te logren seducir y entusiasmar para tenerte de vuelta en la pantalla grande. Y otro paréntesis también, Matar a Todos, la película que tú mencionabas antes, que era una coproducción entre Chile y Uruguay, que es muy interesante, también te reportó premios importantes, ganaste, si no me equivoco, un Pedro Siena, creo que también ganaste en Colombia un premio, así que es interesante, has desarrollado una carrera muy, muy valiosa en la pantalla grande, así que esperamos tenerte de vuelta. Y vamos con la última pregunta, que va más allá también del ámbito cinematográfico. Este año, como todos sabemos, ha sido muy difícil para la creación artística, cuando no hay políticas públicas, lo que estábamos comenzando antes, que vayan al rescate de los actores y actrices. ¿Qué importancia tiene para ti y crees que tiene una entidad gremial como Chile Actores, que está justamente en este caso siendo como anfitrión de esta conversación que estamos teniendo? ¿Qué relevancia tiene en este contexto actual para ti, Chile Actores? Mira, yo tengo el máximo respeto por el trabajo de Chile Actores y de la Esperanza Silva. Todo lo que han hecho en esta pandemia para mí ha sido la ayuda que yo he tenido, porque
este famoso bono, esto ya es como, hablemos de plata, el famoso bono es lo más absurdo, porque si tú no has ganado 400.000 pesos mensuales durante el año, no tienes acceso al bono, y el sueldo mínimo son 320. Y la gran mayoría de los actores picoteamos a lo largo del año, no me dio para el bono. Y yo decía, ya, ¿y cómo lo hago? Y Chile Actores, con su inmensa sabiduría y generosidad, nos favoreció a todos los miembros de Chile Actores. Durante 3 meses nos ayudaron a soportar este terremoto. Y ahí yo, así, realmente le saco el sombrero por la velocidad además con que actuaron, porque fue un respiro para mucha gente, fue un respiro enorme, gigantesco. Y bueno, independiente de eso, Chile Actores es como una luz, es una luz en este sistema horroroso en el que vivimos, es una luz para todos, todas las actores que hemos hecho audiovisual, porque hemos puesto huevos en un lugar donde los empolló otra gente y los cuidó, y ahora hay pollitos para todos. Es una maravilla. Muchas gracias, María, por esa respuesta, y gracias también por haber querido conversar con nosotros de uno de tus roles más recordados en cine, hablar de tu experiencia cinematográfica y hablar, por supuesto, de esta película que ojalá podamos tenerla disponible pronto, lo más posible, porque mucha gente la querría ver, pero todavía no está en alguna de las plataformas oficiales, así que esperamos pronto pueda estar disponible para que podamos apreciar tu trabajo en Historias de Fútbol de Andrés Wood, que nos permitió estar conversando de la década de los 90. Así que te agradezco el tiempo, la disposición y las muy interesantes respuestas que nos has dado en esta conversación. Muchas gracias a ti, Joel, gracias a todos, gracias a todos, gracias Esperanza, gracias Ale. Chao. Muchas gracias. Y por mi parte yo despido, le agradezco nuevamente a Chile Actores y a la Fundación Gestionarte que nos ha permitido tener esta conversación, y los dejamos desde ya invitados, invitadas para la próxima semana a la última conversación de este ciclo de conversaciones en torno al cine chileno, donde se va a estar abordando de la década del 2000, una destacadísima colega mía, periodista, crítica de cine y de distintos ámbitos culturales como Ana Josefa Silva, va a estar hablando con Paulina García, Pali García, de esa década, una de las grandes también actrices nacionales, así que no se lo pierdan, y por supuesto para quienes no pudieron ver esto, corran el aviso de que va a quedar disponible, por supuesto, para que se pueda ver posteriormente esta conversación. Así que gracias por habernos acompañado hoy y esperamos que les haya gustado esta conversación. Gracias, María. Chao, chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao.